este es su espacio en el que vamos a cumplir todas sus fantasías textuales. Y el día de hoy es un día muy emocionante, un día que pocas veces se ve, que nosotros esperábamos desde hace mucho tiempo. Y al fin ha sucedido, porque tenemos aquí con nosotros al más afortunado. Al más afortunado, al más inventivo. El que recuerda mejor los libros. Definitivamente, ¿no? Y el que tiene la mordida más sagaz, ¿no? Claro que sí. Nuestro hermano Karim C. Borneo, Karim Campos. Campos Borneo, Campos Borneo. Él sí es Campos Borneo. Nosotros también somos Campos Borneo, solo que Karim todavía no ha publicado, entonces no tiene ese nombre de escritor, ¿no? Pero bueno, es nuestro hermano. Sí, es nuestro hermano. Sí, ya me hace falta publicar. Y bueno, el día de hoy estamos muy emocionados porque vamos a hablar de un libro que es muy importante para nosotros y justamente gracias a eso nos hemos tatuado. Exactamente. Presuma. Bueno, presume tú que sí puedes. Presumo yo. ¿No? A ver. Exacto. Ahí está. Imaginen que bajo la mesa Presumo. de censura. Bueno, vamos a, como ya lo dice en el título, vamos a hablar de una serie de eventos desafortunados. En inglés, A Series of Unfortunate Events. Y en España y en castellano. Sí, traducido a veces como una serie de catastróficas. De catastróficas desdichas. Eso sí está chido. Sí, está chido y sí es importante traerlo a la mesa porque cuando nosotros lo leímos inicialmente en español, la edición que teníamos era castellana y así lo conocimos al inicio, como una serie de catastróficas desdichas. De los pocos títulos. De los pocos títulos afortunados que creo que sí, ¿no? Y pues como dice Elizabeth, esta es pues una saga de novelas que es muy importante para nosotros porque nos vemos reflejadas en sus personajes, en sus protagonistas, ¿no? Que justamente pues son un trío de hermanes, entre los cuales pues tenemos ahí ciertos ecos, ¿no? Y nos sacamos... Yo soy la hermana que muerde. Exacto, yo soy el hermano que lee y Karim Yo es... soy la que se inventa todo. Exactamente, ¿no? Aunque por supuesto que se pone el cabello en coleta. Nos vamos combinando de una u otra forma. Por ejemplo, yo hoy me disfracé de Violet, pero pues sí, porque Sony todavía no tiene mucho que hacer con su cabello. No, y yo sé cocinar. Exacto, y tú sabes cocinar. Así que sí, nos combinamos, pero el punto es que somos un trío de hermanes. Sí, igual que ellos. Y el tatú que nos acabamos de hacer justamente es porque hay un grupo en estas novelas que tiene un tatú de un ojo en el tobillo, ¿no? Sí, es muy relevante. Exacto, termina siendo muy relevante. Pero bueno, para entrar un poco en materia, ¿qué te parece, Karim? Si en esta ocasión tú nos cuentas un poco de qué va esta saga de libros. ¿De qué va? Ok. Una serie de eventos desafortunados. Libro 1 es una serie de libros, son 13 libros en total. Lemony Snicket es el autor ficticio del libro. El autor tiene otro nombre, pero su nombre para estos libros, su nombre como escritor es Lemony Snicket, y él es un personaje dentro de la narrativa de los propios libros. Él es, todo está narrado desde su punto de vista, como un redactor, como una persona encargada de contarnos la historia terrible de los 3 hermanos Baudelaire y todas sus desventuras que suceden a lo largo de los 13 volúmenes. Él, dentro de la narrativa, es una suerte de investigador que está siguiendo los pasos de ellos y pasándonos a nosotros toda esa historia en caso de que algo malo suceda y ya no pueda él contarla al mundo. Es bastante interesante. Y los libros tratan, como ya dije, de los 3 hermanos Baudelaire. Sus desventuras son, desde el libro 1, spoiler alert, quedan huérfanos. Y a lo largo de todos los libros, ellos están yendo a distintos lugares con distintos, guardianes, con distintos tutores, guardianes, gente que pueda vivir con ellos, ¿no? Siempre ocurre algo malo o muchas cosas malas, y eso implica que tengan que cambiar de hogar en cada ocasión, huyendo de un antagonista que quiere la fortuna de los hermanos, porque como todos son menores de edad, si bien son poseedores de una fortuna familiar, no pueden acceder a ella hasta que por lo menos la mayor tenga mayoría de edad. Y el villano quiere esa fortuna, y es muy ridículamente ingenioso para perseguirlos y muy
sagaz y muy obstinado. Exacto. Muy obstinado. Pero si bien es un libro que trata de desdichas, que trata de muerte, que trata de estampillas, que trata de gemelos, que trata de cosas muy horribles, muy ridículas y muy interesantes, pues los hermanos siempre salen airosos de todos sus infortunios y pues siempre están dispuestos a seguir enfrentando lo que les traiga la vida en conjunto. Claro. Pues creo que es un excelente resumen, sí. Muchos puntos que a mí mismo a veces se me van de vista, ¿no? Pero creo que algo de lo más bonito que tiene en sí esta saga es que tratándose de tanto infortunio, justamente, y siendo una historia que, contada de una forma plana, pudiese ser lo más triste posible, siempre se mantiene como en un espíritu muy alentativo, y eso es porque los protagonistas, que son los hermanos Baudelaire, encarnan esa unión fraternal, ¿no? Y sobre todo las ganas de reconocerse como su verdadera fortuna, ¿no? Ellos que lo han perdido todo, que perdieron incluso a sus padres, que no saben nada ni siquiera de sus propios guardianes, ¿no? Siempre que se tengan uno y al otro, pues se sienten completos, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso es de lo más bonito y en lo que nos vemos muy reflejados. Así ¿no? es. Ciertamente. Es muy lindo, y también creo, como lo hablamos en otro episodio, estábamos hablando de nuestras adaptaciones favoritas y mencionamos que esta es una de nuestras adaptaciones de literatura a cine y a serie favoritas. Y justamente también es como este detalle de que ellos no tienen superpoderes, como muchas veces se llega a mostrar en este tipo de historias, sino que tienen habilidades. No hay magia, no hay... Hay absurdo, o sea, lo es más... absurdo. Exacto, lo más como sobresaliente de la realidad, bueno, lo que más se aleja de la realidad es justo porque es el absurdo, ¿no? Pero de ahí en fuera, hombre, si no cuentas a la... serpiente terriblemente mortal y a las sanguijuelas asesinas y cosas por el estilo, pues... Sí, es absurdo, es un poco llevado más allá de la realidad, pero no llega a la fantasía realmente. Sí, exacto. Entonces son habilidades muy grandes que se desarrollan muchísimo, y también, por ejemplo, en los libros, pues esta Violet, que es la mayor, la inventora, ella pues crea cositas, ¿no? Para también lograr, pues escapar de salir este tipo de series de eventos desafortunados. Pero en la película sí lo ponen como inventos así como muy, muy sofisticados, ¿no? Súper sofisticados, que si dices, wow, ¿cómo hizo eso? Sí se sale un poquito de la realidad. Pero en los libros la verdad es que son inventos muy sencillos. Sí, y en la misma serie como que son un poco más plausibles, ¿no? Los inventos que hace. Y bueno, no sé si ustedes llegaron a jugarlo, creo que tú sí, pero había un videojuego. Había un videojuego de Lemon Snicket y los inventos que hacía Violet en ese videojuego estaban bien divertidos. Parte importante de los videojuegos era reunir los elementos para los inventos de Violet. ¡Qué cool! Sí. Todo el tiempo del mundo, pero sí. ¿Y de qué es? ¿De Xbox? Creo que era de computadora. ¿De computadora? No creo que haya sido de computadora, porque yo sí lo jugué y yo no era jugador de computadora. Ha sido un GameCube o algo por el estilo. Sí, o sea, tiene mucho tiempo, salió más o menos a la par con la película. Que creo que la película salió en 2004, porque yo tenía como 14 años justamente. Sí. Creo que sí. Lore de hermanos. Pero bueno, ¿qué te parece si ahondamos un poquito en de qué va cada uno de los libros, ¿no? Los libros no necesitan lenguaje incluyente, no se preocupen, son objetos inanimados, neutros, ¿no? Cada uno de los libros y, por supuesto, pues como son 13, y de hecho 13 con ciertos apéndices, ¿no? Porque están las letras a Beatriz, que es otro libro que sacó después, y hay como algunos otros materiales complementarios de la saga, y pues no nos va a alcanzar el tiempo para ahondar en los 13, ¿no? Pero vamos a hablar de los primeros 3, que justamente son los que fueron adaptados a la película, y pues además los que abren pues la misma serie, ¿no? Así que, ¿de qué trata grosso modo el primer libro? El primer libro, ok. Comenzamos precisamente con los hermanos Baudelaire. Están en una playa pasando la mañana cuando el tutor legal de sus padres llega con ellos, es un banquero,
llamado Señor Poe. El Señor Poe. Sí, que su característica principal es que tose mucho, habla entre tosidos. Y que tiene unos hijos llamados Edgar y Alan. Ciertamente. Son Edgar y Alan del Señor Poe. Okay. El Señor Poe les comenta a los hermanos que sus padres acaban de fallecer. O sea, empezamos con la primera desgracia en el libro. Sus padres fallecieron en un incendio en su mansión. Pues tenían una mansión o una casa muy grande. Y entonces él nada más va a llevarlos a la mansión a ver si pueden recoger algo de sus efectos personales y a llevárselo con él mientras se encuentra con quién dejarlos. Algo muy característico de todos los libros es que los adultos tienden a ser muy extraños, por decirlo de alguna manera. No suelen tomar en cuenta a los niños como seres pensantes, sino más bien como cosas reaccionarias o como cosas que tienen que aceptar lo que los adultos les digan, o son muy distraídos, salvo por a veces incluso el antagonista. Pero bueno, entonces es más como un trabajo, como una carga para él. Sí los quiere, pero no es como que le encante la idea de que estén en su casa. Y bueno, el señor encuentra al conde Olaf como un tutor responsable y que puede encargarse de los niños por el resto de sus vidas, que es este señor que está en la portada, que igual no se alcanza a ver del todo. El conde Olaf es un actor que no tiene trabajo de momento, pero él tiene su propio ensamble, tiene su propia compañía, y él vive básicamente en una casa que al mismo tiempo funge como su teatro y como su... Si alguna vez has visto un acumulador, es básicamente un acumulador. Como su bodega. Sí. A grosso modo, el conde Olaf es una terrible persona. Los trata del diantre. Eso es terrible el trato que les da. Son básicamente sirvientes en su casa. Y los hermanos tratan todo el tiempo de pasar la bien pese a su situación. En algún momento ya se destapa como villano, no solo antagonista. Es alguien que planea quedarse con la fortuna de sus padres. Y pues ellos planean cómo escapar de esta persona, o por lo menos encontrar a un tutor que sí les pueda funcionar. Entonces toda la historia ronda en cómo la tragedia con la que empiezan, la unión que ellos tienen y cómo procuran escapar de esta persona. Excelente. Así es. Sin spoilear mucho. Recordemos que justamente también es así como comienza la película, también es así como comienza la serie. Ya lo habíamos mencionado en otro episodio, pero el actor que interpreta en la película al Conde Olaf es Jim Carrey, que es un excelente Conde Olaf. Y el que interpreta en la serie al Conde Olaf es Neil Patrick Harris, Barney, que es un excelente Conde Olaf también. Excelente, y yo amo a los dos. Completamente distintos y excelentes los dos. Los dos son excelentes. Y sí, no sé, es como... También los actores que interpretan a las niñas son muy buenos. Y de hecho, la niña Violet es idéntica. Yo siento que es idéntica. Sí. Es idéntica. Sí, eso sí me la imaginaba súper parecida, a no ser que, pues, las novelas sí te los describen así como si estuviesen casi desnutridos, ¿no? Chupadísimos, sí, ¿no? Y aquí son un poquito más así como arrebolladitos, ¿no? Pero muy bonitas, ¿no? Las niñas. Creo que aspectos a destacar del primer libro, o bueno, de lo que se plantea desde el primer libro, ¿no? Por lo general, el Conde Olaf va a hacer uso de su pues habilidad histriónica para poder disfrazarse, para poder fingir las situaciones que salgan a su favor, ¿no? Pues los hermanos Baudelaire siempre van a tener que estar no solamente resistiéndolo y huyendo de él, sino también intentando desenmascararlo, ¿no? Sí. Y lo que comentaba Karim, por ejemplo, de que los adultos son como muy absurdos, son como muy extraños, esto tiene distintos ecos, ¿no? Uno de ellos es esta visión de que, pues, las infancias ven a los adultos, ¿no? De una forma distinta, ¿no? De que en verdad su mundo no tiene ningún sentido, de una otra forma, de que es demasiado complejo, o mucho más complejo del que tendría que ser, y se refleja también en la misma escritura, porque Lemony Snicket, su estilo de escribir
es falsamente condescendiente, ¿no? Ajá. A diferencia de los adultos, ¿no? Trata al lector como si fuese de la misma edad de los hermanos Baudelaire y lo trata de una forma muy madura y muy directa, y en algunas ocasiones nada más hace aclaraciones no necesarias, pero mucho a favor de la misma lectura, ¿no? Como cuando mete alguna palabra complicada o intrincada o de alta simbología para la historia, y entonces precisa que aquí significa tal cosa, y ni siquiera es como que te lo esté sobreexplicando, no, sino que te está dando un contexto y un fondo distinto, ¿no? Sí, de hecho, creo que cabe resaltar, que lo hemos mencionado, una serie de eventos desafortunados es una novela para niños. Es una novela infantil, muy oscura, con humor negro, humor muy negro, pero para niños. Ajá. Y que, como dices, emplea un tipo de lenguaje condescendiente. Y lo que menciona, sí, todos los libros tienen algo así como la palabra del día, específicamente para el libro, o el concepto de. Sucede en muchas ocasiones, pero sí tienden a ser palabras importantes para más adelante de la trama, o para pequeñas escenas. Me viene a la mente ahorita cuando decían la diferencia entre literalmente y figurativamente. Entonces, cuando decían literalmente saltando de alegría, es que estoy dando brinquitos, y figuradamente es que tengo la energía para saltar para eso, pero me la voy a ahorrar para otra cosa. Exacto. Sí, realmente la forma de escribir de Lemony Snicket es muy divertida, yo diría eso, es muy divertida. Estos libros se leen rapidísimo, creo que es un gran material justamente para un niño, porque se tiende también a pensar dentro del mundo literario que los libros para niños tienen de verdad que ser una tontería, no sé. O demasiado sencillos, digamos. O demasiado sencillos, algunos son una tontería y otros son demasiado sencillos, o sea, hay de todo. Pero la verdad es que esto sí es como un libro que yo muy felizmente le daría a un niño a leer, ¿no? Para interesarlo en la lectura. Y pues justamente también, como comentaban, el tratar de desenmascarar al Conde Olaf es muy absurdo, porque es muy obvio que es él, o sea, sí, siempre es muy obvio que es él, pero los adultos justamente están tan en su mundo, tan en su rollo, y tratan a las niñas como si fueran estúpidos, que al final es como, ay, sí, no, pero se terminan tragando todo lo que el Conde Olaf está mintiendo y actuando, y que casi se le cae el bigote y lo tiene de lado y se lo tiene que volver a pegar, y aún así no lo ven, y los niños así, pero el bigote se le está cayendo, y los adultos, no te burles de su bigote, eso no es de hecho, educado. Ahora que lo mencionas, ese es como un elemento metateatral, porque justamente remite mucho a todas estas ocasiones en que en el teatro para niñas, ¿no? Para infantes, está ahí el villano, ¿no? Nada más con un elemento, y entonces todos los infantes desde el público dicen, ¡no, ahí está! Y mientras los actores en la escena pues no saben, ¿no? Saben, como que no lo captan, etcétera. Entonces tiene muchísimos niveles y mucha profundidad, así que sí, es sumamente recomendable. ¿Qué pueden decir acerca de justamente de las adaptaciones? ¿Tú, Karim, cómo la ves en cuestión de la película y de la serie? Me encantan bastante. Algo que he olvidado mencionar rápidamente: en el primer libro se establecen los personajes de todo, los hermanos, el Conde Olaf, el señor Poe y todo el ensamble del Conde Olaf. Sí. Creo que es el único libro en el que aparece el ensamble completo. Hacia el final creo que también. Pero por lo regular conoces a todos los personajes y lo variopintos que son. O sea, el señor que está pintado como mujer, las gemelas, el hombre del garfio, etc. Son personas muy variopintas, y en cada uno de los libros suele estar el Conde Olaf y uno o dos de sus ayudantes nada más. Claro. Pero ya los reconoces, ya leíste esto. En las películas y en las serie, ver a esos personajes, traerlos a la vida en pantalla es como impresionante, porque sí, ves el ridículo y al mismo tiempo sientes que son personajes de pesadilla. Claro. Si eres un niño no te acercas. Y ver la inventiva con la que les recrean, porque justamente en los libros, pues no son descritos de forma física tradicional, ¿no? No te dicen, ay, era una mujer rubia. No, nada más te dicen las dos mujeres de cara pálida, ¿no?
Y en la película son dos jóvenes, en la serie son dos ancianas, ¿no? Gemelas. Y luego te dicen la persona que no parece ni hombre ni mujer o que de género indefinido. Y en la película es de una forma y en la serie es completamente de otra y funciona. El hombre que tiene en lugar de manos garfios y no me acuerdo si hay otra persona. Creo que hay otros sujetos, ¿no? Esos eran los principales, pero sí había más. Eran como 6, 7 personajes. Y creo que es muy rico ver cómo te dan características muy particulares que despiertan la imaginación o echan a andar la creatividad para que tú los recrees en tu mente. Y luego las adaptaciones son bastante sensibles a la hora de traer esos elementos, ¿no? Y de igual forma con el hecho de que la película es tétrica y la serie es súper colorida. Y ambas funcionan también. Fíjate que ya lo vi al revés. ¿En serio? Creo que por el Conde. Ok. Porque la serie es muy lúgubre. Pero el Conde, Jim Carrey, es él. Entonces es teatral y cómico a más no poder. Entonces todo el tiempo lo ves maquinando cosas malvadas, pero no puedes evitar reírte de su forma de pensar o de su forma de actuar. Claro. Pero Neil Patrick, tú lo ves y te da miedo. Creo que eso que mencionas es muy interesante. Si hacen este contrapunto, yo supongo, si fue adrede, fue muy bien pensado, y si no, tuvo que haber sido inconscientemente orgánico, porque por la naturaleza de Jim Carrey, obviamente lo eligen por ser histriónico, tender al ridículo, y él rescata estas como cualidades sumamente fársicas del Conde Olaf, cuando al mismo tiempo es un villano pavoroso, igualmente de estos que ha estado en las listas de peores villanos o villanos más aterradores de la literatura, ¿no? Y que verdaderamente puede llegar a niveles inhumanos, o sea, niveles de alta violencia, enmascarados o sublimados por su carácter absurdo, ¿no? Y la serie tiene una estética, como habíamos dicho, victoriano-gótica, que tiende a lo oscuro. Algunas personas incluso, la película, perdón, incluso piensan que es de sí es de Tim Burton, ¿no? La película sí es de Tim Burton, me parece. Bueno, lo vamos a precisar. Sí. Pero pues es esa misma estética, ¿no? Es esa misma estética. La serie, por otro lado, es mucho más colorida, incluso los personajes son un poco más animados, pero el Conde Olaf de Neil Patrick Harris da unas interpretaciones que vienen directamente en las novelas, que dices, wow. Hay una escena, no me acuerdo en qué libro, que mencionan que el Conde Olaf les habla y les mira de una forma en que a Klaus, el hermano de en medio, se le iba a quedar grabada al nivel de que años después todavía se despertaría en la noche pensando en esa mirada, aterrado por esa mirada. Y Neil Patrick Harris te da eso en la serie, y sí es como de wow, ¿no? Entonces es un buen contrapunto, definitivamente. Digo, algo no es tan criticable, pero la mayor diferencia que yo veo entre películas y serie es que las películas estaban pensadas para que si no tenían éxito no continuasen. Entonces la película es autoconclusiva. Habla de los primeros 3 libros, y si bien el final es abierto, hay un final como tal en la película. Y de hecho hay un pequeño, ¿cómo se dice? Lo que ocurre al final ¿como epílogo? Sí, hay un pequeño epílogo. Sabes qué pasó con el conde y demás, y todo es bonito, o todo es horrible, como quieras. Pero sí, o sea, todo circula en torno a la misma película y se acaba. Los libros son 13, la serie está pensada para los 13. Entonces sí hay mayor continuidad y es más abierto. También creo que algo importante que comentar es que la serie tiene una subtrama que no existe dentro de los libros, pero funciona perfectamente bien. Sí, y funciona perfectamente bien porque fue escrita justamente por Daniel Handler, que es el nombre real de Lemony Snicket, ¿no? Él es pues justamente quien asesora la serie, quien además de todo se involucra con el guión, y desvela de una u otra forma, por no decir propone, qué es lo que estaba pasando como del otro lado, ¿no? Como en el backstage de todas las peripecias de los hermanos Baudelaire, ¿no? Sí. Ciertamente. Y sí, de hecho, en los libros no tienes eso per se, pero todos los libros tienen una nota al editor y todos tienen una dedicatoria a quien está recibiendo el libro. De hecho, en la parte de atrás, en todo libro, normalmente hay una pequeña sinopsis de los libros,
específicamente estos te cuentan a grandes rasgos todas las cosas horribles que estás a punto de presenciar. Y Lemony Snicket hace mucho énfasis en lo desdichado que será si lees esto y hace mucho énfasis en que te recomienda no leerlo. Igualmente falsamente disuasorio, ¿no? Así como de, ¡ay, no lo hagas, pero aquí te lo dejo, hazlo! Que es ¿no? lo mismo que pasa, y ya lo habíamos comentado, en la película, justo al inicio de la película, que está esta parte donde hay duendecitos cantando muy felices y y de repente dicen como... Si viniste a ver la historia de unos duendecitos felices que viven en el bosque, te recomiendo que te salgas de la sala del cine porque esta no es la historia. Esta es una historia horrible acerca de 3 huérfanos que sufren muchísimo. De hecho, eso fue muy inteligente porque los libros son así, te dicen, agarra otra cosa mejor. Ajá. La película, cuando salió en cine, decía, mejor vete a la otra sala. Está también narrada por Lemony Snicket. Y me parece que la versión en video dice mejor ve otra película o algo así, me parece. Y la serie hace algo similar, o sea, cambia de canal o ve otra serie, algo así, o sea, es consciente un poquito metaconsciente de la situación, del medio que estás usando para ver las desgracias. Y esto también hablarlo porque se usa también mucho la voz en off. Porque justamente lo que están haciendo en los libros también es una cierta voz en off, porque también es medio segunda persona. Ajá, o sea, también se lo está diciendo a alguien más, también nos está hablando directamente a los lectores en las partes de atrás, también hay como estas cartas y todo. Entonces la voz en off en esta ocasión sí funciona bastante bien y solo ocurre en ciertas partes puntuales. De hecho, en cuanto a formato es cuasi necesaria, porque justamente está presentado a manera de misiva, a manera de reportaje, a manera de legado, del pase de la antorcha o del catalejo en este caso, para meternos en la misma simbología, ¿no? de la serie. Y pues si fuese una historia que estuviese en primera persona, cambiaría tanto el enfoque, quizás se recontextualizaría tanto la visión de lo que están viviendo, ¿no? Los hermanos que sí, no creo que funcionase igual. Sí. Y de hecho, la forma en la que está narrada te da a entender que son cosas que acaban de suceder al momento en el que se está escribiendo. O sea, tú entiendes todo el tiempo que es algo que ya sucedió, pero por la forma en la que están las introducciones de cada libro, son cosas que acaban de suceder, es la información que acaba de recopilar Lemony Snicket para podernos compartir, y que probablemente mientras estás leyendo el primero, el quinto está sucediendo. Claro, y creo que eso también es un rescate de ciertas tradiciones literarias, ¿no? Como es justo la historia de aventuras o desventuras, ¿no? Que generalmente las desventuras siempre se las dejan a las infancias, ¿no? O a los personajes femeninos. Qué curioso, ¿no? Pero también está rescatando aquí esta como tradición de las historias que a punto ya de resolverse se escapan entre los dedos, ¿no? Y eso es lo que pasa. Tanto Lemony Snicket como los mismos hermanos Baudelaire siempre están a punto de lograr su objetivo, así como el Conde Olaf también está muy cerca casi siempre de lograrlo, ¿no? Y lo que da pie a que continúe la historia es que pues nada tenga un buen final, ¿no? Y de la misma forma pues las novelas estarán siempre retomando el final de la historia anterior, ¿no? No es así como de, ya pasaron muchos años y esto, o pasó mucho tiempo. En general hay un momento incluso en el que los deja el tren o el camión en un punto e inicias la novela siguiente en esa misma parada del autobús o del camión o del tren, ¿no? Y de la misma forma, pues así siempre estará avanzando apenitas con esta pues sensación como muy asfixiante, aprensiva, ¿no? Y trepidante. Avancemos un poquito para hablar de The Reptile Room o la habitación de los reptiles. Que con esto quiero también destacar un detalle súper interesante, ¿no? Que tienen todas las novelas de Lemony Snicket, que es el juego de lenguaje. Tanto en su escritura como sobre todo en sus títulos siempre utilizarán las mismas letras para pues hacer un juego entre sí mismas. El primer libro, Un mal principio, en inglés es Bad Beginning, que es BB. Aquí es The Reptile Room, que es RR, y en el caso del tercero es The White Window, que es WW o WW. Y la única excepción es el mero último libro, que es The End, ¿no?
pero incluso pues estas mismas rimas con el hecho de que pues sean 13 libros porque es un número de mal augurio por lo general y estas son desventuras, ¿no? Y hay muchos juegos de palabras dentro del libro, mucha simbología, mucha simbología. De hecho, estoy casi seguro de que los capítulos siempre tienden al 13 igual. Creo que cada libro tiende a tener como 13 capítulos, pero puede ser que no, puede ser según que yo no. Este tiene 13, sí, tiene 13. Por lo menos el primero tiene 13, ¿no? Y Lemony Snicket siempre lo intentará. Los libros son ilustrados. Sí, y tiene ilustraciones magníficas, por lo menos la edición estadounidense que tenemos, además de ser bellos como tal, pues conservan distintos detalles que pues engalanan, ¿no? Este tipo de historia, por lo tal, no solamente estamos hablando de una historia, sino de un material completo en cuanto a sus adaptaciones, en cuanto a su formato, en cuanto a la manera de presentarlo, ¿no? Y La habitación de los reptiles será la primera oportunidad que tendrán los hermanos Baudelaire de estar a cargo de un tutor bien intencionado, pues algo competente, por lo menos, ¿no? Y que empezará a desvelarles un poco el misterio de su propio origen. Y que les procura su bienestar. Y que les procura su bienestar y que no quiere quedarse con su fortuna, ¿no? Entonces, llegan con... Para muchos es el mejor de los tutores, e infortunadamente uno a quienes peor le va, ¿no? Que es el tío Monty Montgomery, que es un herpetólogo, ¿no? Un especialista en reptiles y que justamente ha adaptado su gran hogar para ser una especie de pues herpetario, ¿no? Una casa de reptiles. En ella, pues obviamente, los hermanos Baudelaire van a interactuar con diversas especies, diversos animales, que igual tienden como a lo fantástico, ¿no? El sapo de 3 ojos, unos más fantásticos que otros, y entre ellos la víbora terriblemente mortal, que resulta ser una de los seres más amigables de todo el reino animal, ¿no? El tío Monty les va a enseñar muchísimo durante su estancia con él, hasta que por medio de argucias, pues aparezca nuestro villano. Aparezca el villano Conde Olaf, haciéndose pasar por Gustav, el nuevo ayudante del investigador Montgomery, que pues obviamente está allí por los Baudelaire y obviamente para llegar a ellos pues va a tener que quitarse al tío Monty de encima. Que va a ser de una forma súper triste. Exacto. Es una de las partes yo creo que más descorazonadoras de la historia, porque es ahí cuando dices, ay Jay, por fin les va a ir bien y se les prometen tantas cosas y ellos son genuinamente felices. El libro todo el tiempo Lemony Snicket te está diciendo, te advierto que todo va a ir mal, te advierto que todo va a ir mal. De hecho, cuando se empieza a poner bien, te dice, déjalo aquí, ya deja de leerlo, imagina que así termina, ¿no? Y pues ahí sigue uno. Porque nos gusta la mala vida, nos gusta sufrir. Y nos gustan los desafortunados eventos. Exacto, entonces con este libro yo mismo aprendí cosas invaluables como el hecho de que, por ejemplo, a las anguilas no les gustan las alcaparras porque son demasiado saladas por ella, por lo menos eso es lo que dice el tío Monty, ¿no? Y es un herpetólogo. Y es un herpetólogo, entonces es un especialista. Él tiene que saber, ¿no? Y pues, ¿qué otras cosas podemos destacar de este libro? No recuerdo el nombre de la palabra, pero era como describir a la serpiente increíblemente mortal, que era un mismatch. Sí. No recuerdo. Pero que a la gente con sentido del humor le gusta nombrar las cosas con lo contrario a lo que son realmente. Y también lo hace en gran parte porque tiene ahí como un pique con la sociedad herpetológica. Sí, entonces él quiere presentar este animal que él descubrió a esta serpiente. Claro. Y decide nombrarla de esta forma para justamente como despistar a sus contrincantes de la sociedad. De hecho, a partir de ello, creo que es muy interesante darnos cuenta de cómo Lemony Snicket elige ciertas disciplinas como fuera de lo común para presentarle, para recrear personajes, claro, muy, pues, específicos, ¿no? Fuera de lo común, valga la redundancia, pero al mismo tiempo acercarla a los lectores, a las infancias, ¿no? Como el hecho de que, pues,
la herpetología no es lo más común para escuchar, ¿no? Así como no necesariamente para las infancias lo es la gramática, que tiene mucho peso en el tercer libro, ¿no? Así como tampoco lo es quizá la medicina y la construcción en el octavo, que después se desarrolla en medio de un hospital en vías de construcción, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces son distintas disciplinas que van presentando de manera muy fresca y saliéndose de los tropos tradicionales básicos que se le dan a los infantes, ¿no? No deja de ser una escritura para niños, pero algo que procura, pese a lo ridículo que sea en la forma de expresarse, en ningún momento intenta que los niños, que los lectores se sientan como tontos. Exacto. Entonces, en ningún momento te ponen una palabra distinta o una descripción más sencilla en lugar de decirte herpetólogo. Es herpetólogo, y lo repito varias veces para que te aprendas la palabra. Exacto, exactamente. Y ya si tú lo buscas, pues ya. Los que sí parecen ser tontos, nuevamente, son los adultos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Conde Olaf, pues, que se disfraza de Gustav. Gustav es el nuevo ayudante del tío Monty, porque al viejo ayudante de algo le sucedió misteriosamente. Se quedó en el camino, ¿no? Y eso es algo también divertido. La película apenas te da un guiño y la serie te muestra por completo todo lo que hace la compañía teatral del Conde Olaf para eliminar o para seguir avanzando y lograr presentarse ya como de, yo soy fulano. Sí. Cierto. Y bueno, ya que llega, obviamente le dicen los... Cierto. Sí, los niños le dicen al tío, le dicen como, es el Conde Olaf, y el tío, no, es mi nuevo ayudante, pero ustedes decían que el Conde Olaf tenía un tatuaje y se levanta así, justamente es y entonces se levanta el pantalón y es como ya no está, pero pues le dicen es que con pintura se borra. Exacto, con maquillaje se cubre. Porque es un actor. Exacto. Lo cubre con maquillaje y bueno, no le cree y ese termina haciendo su final por no confiar en los niños. Y eso es lo que siempre va a pasar, que siempre ellos confían en los niños. Tienes que confiar en ellos porque al final, por no por ahí que siempre dicen la verdad. Y no es verdad, no es cierto. Tienes que cuidarlos. Exacto. Pero justo, si le hubiesen hecho caso a los Baudelaire desde un principio, pues todo habría terminado muy rápido, pero como no les creen, entonces sigue avanzando la serie de eventos desafortunados. Y bueno, termina ese siendo su final y terminan culpando a la serpiente increíblemente mortal, que sabemos perfectamente que es una de las criaturas más amigables del reino animal. Sí. Así que, pobrecilla. Serpiente. Y que juega con bebés, le encanta jugar con bebés. Y todos todos los reptiles van a terminar en distintos zoológicos o herpetarios. Al respecto tengo que recordar recordar un detalle. Cuando yo leí estos libros yo tenía aproximadamente unos 12, 13 años y pese a que yo ya me las daba de que había leído varias cosas, la forma en cómo estaba redactado esto y cómo estaba presentado me hizo irme por la finta en unas formas tan grandes que yo me acuerdo de haberte preguntado a ti así como de, oye, pero esto es cierto, o sea, esta persona, o sea, si está pasando esto, porque como no es condescendiente, como no te dice así de, vamos a imaginarnos que, no, o sea, te lo presenta como algo real, y justamente me dijiste así como de, mira, nada más te lo voy a poner así, tú piensas si existe la víbora tremendamente mortal, o terriblemente mortal, y yo aún así como de... Pues puede, o sea, quizás sí, ¿no? Entonces, creo que para un lector joven, ¿no? Para un lector en ciernes puede ser tan impresionante o tan disfrutable al grado de, pues, estar ahí en la línea entre la fantasía, lo real, lo literal y lo literario, ¿no? Pero bueno, para avanzar, ¿qué nos puedes tú hablar del tercer libro? Bueno, el tercer libro también es tan bueno. Hay uno que no sea muy bueno, no lo sé. No, todos me han gustado, a mí todos me gustan mucho. Pero bueno, creo que sí podría ser de mis favoritos. En este tercer libro, pues ya que el tío Monty, pues ya tuvo su triste final, tienen que pasar a los Baudelaire con una nueva tutora. En este caso es una mujer, es la tía Josephine, que en la película es interpretada por la maravillosísima Meryl Streep, en un papel que en ese entonces como que dijeron, pues para ser Meryl Streep no fue para tanto, y yo estaba así como de,
tía Josephine, Sí, es buenísima. La verdad, magnífica. ahí sí me gusta más que en la serie. En serio. Sí, también es buena en la serie, Y pero en la película serie me es gusta más. protagonizada por esta, bueno, interpretada por esta actriz Alfie, siempre se me olvida su nombre, perdón, lo incluiremos, ¿no? Pero es una gran actriz dramática, ¿no? Pero creo que justamente Meryl Streep hace mancuerna con el absurdo de Jim Carrey en uno de sus papeles más desenfadados, más desfachatados, ¿no? Amo la parte de la cueva, cuando llega y ella está detrás de la piedra así, Es que en el tercer libro es donde está la amenaza constante de los cobradores de impuestos. Exacto. Ok, regresando al resumen. Llegan los niños con su tía Josephine, que además es una tía que es como, ni es su tía, pero pues nadie es realmente un pariente. Todos son de estos como... tíos mexicanos, ¿no? Que es tu tía, pero no tiene nada que ver contigo. Ni nunca te hablaron de ellos, Exacto. tus papás, no sabes ni quién es esta persona. Que el pobre señor Pau se la pasa tratando de figurar que hay una pequeña conexión que tengo con alguien. No tiene ninguna. Y entonces, esta tía, lo que tiene su característica principal es que le tiene miedo a todo. A todo. A todo. Pero sobre todo a los corredores de bienes raíces. Corredores de bienes raíces. Tiene razón, sí, es porque eran de la cierto. casa, sí. Son de bienes raíces, entonces le dan terror. Eso es lo que más miedo le da, porque además, o sea, sí se nos explica un poco que esta casa, pues es su casa. O sea, ella ama esta casa y está tan aferrada a ella y al mismo tiempo le da tanto miedo. De hecho, a mí me parece que la historia como tal de la tía Josephine es de las más tristes, Dramáticas. ¿no? Y de las más dramáticas. Porque es una mujer que le tiene miedo a todo, porque en un pasado fue súper valiente e hizo cosas increíbles. Domaba leones. Y así era como gimnasta y hacía de todo. Junto con su esposo. Y al perder a su esposo, pues lo pierde todo y pierde también como ese valor, ¿no? De una u otra forma también, de manera metafórica, pierde esa valía, esa autovalidación, ¿no? Y muy posiblemente, pues en este pensamiento de todo eso que hice puso en riesgo lo que más quería, ¿no? Que era pues así el amor de mi vida. Y bueno, nada más un detalle final para precisar pues la condición de la tía Josephine, ¿no? Le tiene miedo a los corredores de bienes raíces porque ella atesora su casa, que tiene todos los recuerdos de Ike, su esposo, pero la casa se encuentra en un acantilado. En un acantilado sostenida prácticamente por un palo. La única parte que está en tierra firme es la puerta de entrada, ¿no? Y mientras la casa se sostiene por vigas y andamios, ¿no? Y pues ella no se quiere ir de ahí. Entonces es como la típica tía de la casa llena de gatos y recuerditos que ya no sale, ¿no? Que es imposible sacarla de allí, ¿no? Es una persona congelada por el miedo. O sea, sí. no le tiene miedo a su casa, pero le tiene miedo a salir de su casa. Le tiene miedo absolutamente a todo. Y también en la película te lo muestra también como literal cada detallito, como que ten cuidado con el picaporte porque puede explotar en cualquier momento. O sea, también son miedos muy absurdos, muy irracionales, ¿no? Y justamente te hace la aclaración de un miedo irracional, pues es algo que pues, no tiene ninguna lógica que le tengas miedo a eso. Un miedo racional sería caerte en el lago lacrimógeno y que te ataquen las sanguijuelas que están ahí, como murió justamente Ike, el esposo de la tía Josephine. Comiendo plátano, porque lo que los atrae justamente es el olor a comida, y entonces cuando tú tienes que meterte ahí en un barquito o lo que sea, se te dice que está prohibido que comas cualquier tipo de cosa o que traigas contigo cualquier alimento al menos 2 horas antes, ¿no? Que es la exacerbación de esta, pues de esta amenaza, consejo, precaución que siempre dicen las mamás, de acabas de comer, no te metas a nadar, ¿no? Que tiene su origen y tiene su sentido, pero que no es tanto así, ¿no? Sí, y aquí sí es como súper mortal, y justamente pues eso sí es un miedo mucho más racional, pero los miedos de la tía Josephine también son eso, que la estufa va a explotar en cualquier momento, o que los vidrios también, o sea, todo. Y en la película sí pasa, en la película sí sucede, incluso de forma casi premonitoria, ¿no? Y en la serie no. En la serie no. No, la película trata de ser lo más ridícula posible, lo más exagerada posible, y por eso queda perfecto
el punto en el que todo lo que le tiene miedo a la tía Josephine suceda. Y ahí pues podemos hablar de características de formato, ¿no? La película tiene una necesidad de presentarte acción cada cierto tiempo, entonces las escenas de repente empiezan a galopar a un ritmo distinto que la serie, que más bien lo que quiere es ahondar, lo que quiere es extender, pues no requiere de esa forma, ¿no? Claro. Avanzando un poco más con la historia, pues por supuesto en esta ocasión se nos presenta el Conde Olaf, pero ahora como un guapísimo marinero. El capitán Sham. Y es con pie de palo, ¿no? Con una pierna de palo, que bueno, la tía, que es justamente la pierna que tiene el tatuaje. Entonces es como, pero tiene un tatuaje, pero pues tiene una pierna de palo, así que no existe dicho tatuaje. La tía Josephine conoce a este marinero y queda súper encantada con él porque él es en esta ocasión pues súper galante y romántico y está tratando de ganarse el corazón de la tía Josephine para poder acabar con ella y nuevamente quedarse con la custodia de los niños. Y bueno, lo interesante también de este libro es justamente el juego de palabras que está a lo largo de toda la serie de los 13 libros. Pero en esta ocasión como que se resalta un tanto más porque sí hay algo que la tía Josephine ama, es la gramática. Cierto. Que le puede tener miedo a todo, pero como yo. También amor. Y el amor es hacia la gramática. Entonces ella siempre está pues corrigiendo cada pequeño error ortográfico de los personajes. O de sintaxis. O de sintaxis o gramatical directamente cuando ya se ha escrito. Lo cual es muy educativo. Y es algo con lo que puedo... Sí, tengo un eco con ella. Resueno con la tía Josephine. Sí. Y es por eso que los niños se dan cuenta de las artimañas del Conde Olaf. Porque ella les deja un mensaje en clave donde justamente comete errores gramaticales que obvio ella no hubiese cometido de forma inconsciente, sino que lo está haciendo a propósito para darles un tipo de mensaje en clave que ellos puedan descifrar y de esa manera pues enterarse de que al menos de inicio fingió su suerte y al final pues terminará siendo víctima ya del Conde Olaf. Y pues sí, sus miedos también se harán realidad de otra forma que en la película, porque bueno, también en la película sus miedos se hacen realidad en todos los sentidos, pero en el libro y en la serie el mayor de sus miedos realmente sí se termina haciendo realidad, aunque los demás que eran un poco absurdos no tanto, pero el mayor de todos sí. De hecho creo que eso funciona mucho como una especie de moraleja oscura, porque es una persona que deja de vivir la vida debido al miedo, y el miedo es lo que el hecho de temer que suceda algo es lo que le provoca que suceda. Sí. O sea, cuando tienes las profecías autocumplidas, pues funcionan. Wow, eso que dices es muy interesante porque de hecho creo que son rasgos que se ven a lo largo de muchos otros guardianes. Sobre todo, mientras más bien intencionados sean, más van a tener que darles como un error de personaje o bueno, como un defecto, ¿no? Que contraste ello. El tío Monty puede ser el mejor tutor que pudieran haber tenido, pero jamás les creyó. Y siempre los tomó así como un poco como de ya no va a pasar nada, no se preocupe por eso, vamos a ser felices y no atendió a las preocupaciones que ellos tenían, ¿no? La tía Josephine termina siendo paralizada por su miedo y por lo tanto no puede ser una buena guardiana, pero también estará en un futuro Jerome, ¿no? Jerome. Que Jerome, yo estaba pensando en Jerome. Jerome es un tutor increíblemente lindo, es súper hermoso, puede que tenga todas las cualidades para ser un tutor, pero al fin y al cabo está casado con la persona equivocada. No solamente está casado con la persona equivocada porque ya después se separa, sino que no quiere tener problemas. Es esta persona tan linda que no, o sea, prefiere como en algún momento decirles, oigan, y si ya se olvidan de todo eso y se quedan aquí conmigo y ellos ya no están en ese punto de su historia, ya están como de, no, esto ya tenemos que hacer algo en contra de la injusticia, a favor de la seguridad de ya la gente que amamos, que queremos, etcétera. Ahorita no recuerdo quién, pero recuerdo que también estaba el trabajador que era ridículamente positivo. Ajá. Entonces, el darte a entender que la exageración en cualquier aspecto es mala. O sea, cuando te dicen, esta persona es muy positiva, tú normalmente dices, pues qué padre. Pero cuando es alguien que la positividad cae en la negación, o sea, que te daban el ejemplo de si una persona es positiva,
y le cortan un brazo y dirá, por lo menos tengo otro, o por lo menos no fue con el que escribo. Ajá. O sea, es bueno tomarlo así de bien, pero también es bueno preocuparte por no perder el otro brazo. Entonces, justo ese tipo de características es lo que siempre a uno lo mantienen como enganchado, pues creo de una forma muy poco prototípica, ¿no? A esta lectura y sobre todo, pues en la emocionalidad de los personajes. Y también quería como resaltar que en la película la tía Josephine sí llega a ser como, pues se llega a notar que los niños les tiene cariño, o sea, que tal vez puede ser que tiene mucho miedo y que la paraliza eso, pero quiere a los niños. En el libro y en la serie, no. Es una persona detestable. Sí, eso sí, un poquito, detestable, insoportable, y que de verdad dices, quítenselo ya, ya vete tú a vivir con tu miedo y deja a estos pobres criaturas ir con una mejor persona que tú. De hecho, uno de los más, de las cualidades de Montgomery es que es el mejor tutor que tienen durante mucho tiempo. Porque es el único, bueno, no el único, pero al menos durante muchos libros es el único tutor que realmente se preocupa por ellos. Ella, no, y justo está mucho más interesada en su nuevo amorío con el Capitán Sean que en ellos. Sí. Y es súper absurdo. Y bueno, ya para ir como cerrando, ¿qué les parece si resaltamos la mayor diferencia quizá que tiene la película de la serie, ¿no? Respecto a las novelas, que es obviamente que la película toma los 3 primeros libros, las 3 primeras novelas, ¿no? Y hace un efecto de sándwich, siempre he dicho, ¿no? Que parte el primer libro para hacer el inicio y el final, y en medio mete la habitación de los reptiles y la ventana amplia, o no sé cómo se llame en español. La ventana secreta, se llama. Pues, no sé, pero The White Window, ¿no? Y entonces la película remata con lo que es apenas el final de la primera novela para darle ese carácter autoconclusivo, ¿no? Sí, es primera mitad, 2 libros, segunda mitad. Y curiosamente la película termina funcionando bastante bien, ¿no? Termina funcionando bastante bien. Afortunadamente la serie, pues, desde un principio sí tenían esa visión de abordar los 13 libros, ¿no? Y por lo tanto uno va después del otro, ¿no? Y la verdad es que termina súper bien, o sea, y también justo con esta historia alternativa que le meten, pues termina concluyendo ambas historias, ¿no? La que viene dentro de los libros y también esta nueva que también puso Lemony Snicket, y cierra perfectamente bien. Sí, es bastante brillante. De hecho, o sea, en los libros todo mundo sabe que el Conde Olaf es malo. Y por eso se tiene que estar disfrazando. Entonces en la película hacen una excusa por la cual el Conde Olaf pierde la custodia al principio de la película. O sea, y no se le considera un villano, sino alguien que no fue capaz de cuidarlos. Claro. Entonces es una escena inventada del tren, que no lo voy a narrar, pero bueno, por X cuestión, pues ya no los cuida, pero al final ya por eso pueden retomar y por eso vuelve a estar al cuidado de ellos. Porque sí, ¿por qué tendrías al villano al cuidado de los niños si sabes que es el villano? Bueno, pues ahí está, tienen una excusa. Esa adición me pareció muy brillante. Sí. Perfecto, pues conclusiones de la serie, de su experiencia, de pues, la historia como tal o las adaptaciones, ¿qué nos pueden contar? Elizabeth. Pues mi conclusión es que creo que es un gran libro para niños y también para adultos, es muy bueno, yo se los recomiendo muchísimo, también ver la serie, también ver la película. Son materiales, los 3 son materiales excelentes y es de las pocas ocasiones en las que esto ocurre. Realmente ver 2 adaptaciones que están bien hechas y que además una es serie y otra es película es muy extraño. Así que vean este caso excepcional y pues nada, también es muy educativo, es muy gramaticalmente correcto y cuando no lo es porque está haciendo un juego muy bien pensado. ¿Karim? Ok, conclusión. Libros son excelentes, la película es una excelente adaptación, vale la pena ver los 3 formatos, película, serie y libros, porque son lo suficientemente distintos como para disfrutarse en sí mismos. Es una novela muy, muy rica, tiene muchísimos detalles, van a encontrar
detalles en los detalles, y si se ponen a buscar incluso en foros y en lugares donde expliquen algunas cosas, van a encontrar todavía más detalles. Entonces siempre es interesante leer, ver o escuchar cualquiera de los formatos de estos libros. Excelente. Y pues mi conclusión sería que necesitamos mucha más literatura como esta, literatura que dirigida a las infancias y a los jóvenes lectores, no sea condescendiente, que sea propositiva, que tenga mucho más balance entre su fondo y su forma, la manera de presentarse, la forma de escribirse sobre todo, y que además pues contenga mensajes valiosos y enternecedores, como lo es el amor fraternal, el amor entre compañeros, entre amigos, ¿no? O bueno, la amistad. Por supuesto, la búsqueda de la verdad y la justicia, ¿no? El apoyo constante, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, que destaque la relación entre hermanos, que curiosamente en la literatura no suele ser... Se habla muy poco de ello. Ajá, se habla muy poco de ello. Y pues esta serie nos gusta mucho justamente porque tenemos el afortunado caso de ser un trío de hermanos que se quieren mucho y se complementan bastante, y entonces pues se les recomendamos muchísimo. A mí me pueden encontrar, recuerden, en redes sociales, Instagram como Abdulcebornio y en TikTok como Rey Salamandra. A mí como Elizabeth.c.bornio en TikTok y en Instagram. Y a mí me pueden encontrar en Twitch como Kentyr, hacia secas, Kentyr. Ahí hago streamings de videojuegos que juego y cosas que encuentro interesantes, me pongo a platicar sobre ellas, novelas, juegos, etc. Genial. Pues muchísimas gracias, y este fue un episodio más de Fantasías Textuales. Nos vemos en el siguiente. Bye. Bye.